Buenas noches. Esta noche, en Aquí Ahora, Entrevistas a Solas, lo recibimos a Gastón Blasi. Gastón, buenas noches. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación para charlar. Por favor, para mí es un gusto poder estar acá, charlar un poco de la vida. Sí, señor, de la vida, de la actualidad. Tratamos de buscar personas con las que podemos combinar estos dos temas, conocerlos un poco más, por su trayectoria pública, por supuesto, pero conocerlos un poco más en cuanto a sus vidas y, bueno, con quienes podamos desandar un poco la realidad que tiene nuestro país. ¿Cómo estás pasando la cuarentena, Gastón? ¿Cómo te impactó en términos, yo diría, en términos más bien psicológicos? ¿Cómo lo pudiste afrontar? ¿Cómo te pudiste organizar? Bueno, en realidad no la pasé tan mal. ¿Por qué motivo? Por un lado, porque mi actividad me permite seguir haciendo algunas cosas, no todas, porque con mi entorno, o sea, clientes o proveedores con los cuales estoy en contacto, estaban con problemas, no había actividad. Pero digamos, en lo que a mí respecta, yo desde mi casa podía trabajar tranquilamente. Y lo que sí, que el hecho de no poder salir, eso hizo que me organice en mi casa para hacer actividades diversas, ya sea actividades físicas, hacer trabajitos. ¿Cómo te manejaste con la actividad física dentro de casa? Por lo que te veo en la calle, vos haces actividad física, pero te gusta un poco correr, estar un poco al aire libre. Ahí alquilamos una bici fija, sí. Y pedaleamos la parte aeróbica, la canalizamos por ahí con una bici fija en casa. Bien. Después en el patio, bueno, a mí me gusta jugar al golf, puse una lona colgada de un tirante y tiraba pelotitas en el patio. ¿Practicabas el driving? Sí, tenía el driving propio. ¿Pudiste volver a jugar ahora al golf? ¿Se habilitó el golf? Sí, se habilitó hace ya unas 3 semanas más o menos. ¿Y lo mejoraste un poquito? Mirá, le dediqué un montón de horas a la práctica, lo que pasa es que no es lo mismo en el patio chico que en la cancha. Viste, ¿no? Que no es lo mismo, es no, cierto eso, ¿no? Nada, nosotros, bueno, yo también, bueno, volvimos a trotar un poquito, y bueno, practicaba dentro del patio, un patio no muy grande, pero volví y no era lo mismo. Yo pensé que estaba mejor entrenado, que me había mantenido mejor. Sí. No. Así que bueno, tratando de llenar las horas del día con actividad. También claro. Me dediqué a hacer algunos trabajos en casas, pendientes de que nunca uno deja para hacerlos. Claro. Y bueno, y así que... ¿Te gustan los trabajos manuales me gustan, casa? ¿Hacés trabajos en tu casa? Y en la medida que tenga las herramientas. Bueno, en la medida que yo tengo las herramientas para hacerlo, me gusta. El problema es que no tengo, o no tenía, ahora ya me incorporé y compré algunas más. Pero me entretengo cosas de electricidad, cosas de carpintería, cosas... Es más, puse pisos en dormitorio ahora. Pero ya un cierto nivel de... pisos de vinílico que son de muy fácil colocación, así que... Bien. Bien, Gastón, uno de los segmentos del programa consiste en pedirle al invitado que nos acerque 3 fotos significativas. Me imagino que en una vida tan intensa como la tuya no debe ser muy fácil seleccionar 3 nada más fotos significativas. Cuando me lo pediste fue complicado, primero porque hay por ahí etapas de que uno quiere, digamos, manifestar y que no hay recuerdo, claro. O hay que buscar y uno no sabe si las tiene en papel o... Bueno, la cuestión es que busqué por donde pude y quería reflejar 3 momentos de mi vida. Un buen ejercicio el proceso de selección. Estuvo bueno. Bien, entonces te vamos a proponer, le vamos a proponer a nuestros amigos que están siguiendo el programa, la primera fotografía, que la tenemos en pantalla. Describinos un poco de qué se trata esa foto, dónde estás vos, y cuál es tu rol en esa fotografía. Bueno, esa foto es del partido final del Campeonato Sudamericano de 1981 en Caracas, Venezuela, donde salimos campeones sudamericanos con la selección argentina. Estamos enfrentando a Brasil en el partido final. Ahí yo estoy en una acción de penetración y el que me defiende cerca es un jugador Pirra, que no tuvo mucha progresión posterior, y el otro es Pipoca,
quien llegó a ser jugador de NBA para... Pipoca, sí Pipoca, señor, me suena. un gran jugador. Y bueno, ¿por qué elegí esta foto? A ver. Porque, digamos, toda mi trayectoria ¿Qué basquetbolística... edad tenías ahí? Ahí eso fue 1981. el 19 de febrero de 1981, 17 años, todavía no había cumplido 18. Bien. Y digamos, el hecho de representar a la Argentina, o en este caso a tu país, en una competencia internacional, es como que fue lo máximo que viví a nivel de emoción, a nivel de responsabilidad, y bueno, entonces me pareció, digamos, la parte deportiva basquetbolística de mi vida, reflejarla en una foto ligada con la selección argentina. ¿Cómo salió ese ¿no? partido? Ganamos 79-73. Partidazo. Después, sí, pero lo interesante es que recuperamos 16 puntos atrás. Veníamos perdiendo en el primer tiempo y bueno, logramos emparejar, pasar al frente y ganarlo sobre el final. ¿Hiciste algunos dobles algún Sí, doble que me te fue muy acuerdes? bien, me fue muy bien en ese partido, fui el goleador de Argentina, y tuve una actuación destacada. Y bueno, eso Gastón, fue muy importante, ¿no? sin pretender ningún tipo de comparación, porque bueno, lo tuyo ahí era importante. Yo cuando juego un partidito de tenis, Sí. que jugamos los martes, los jueves, jugamos 2 o 3 veces por semana, y tiro una pelota buena, yo a la noche me acuesto Sí. y me la acuerdo. Sí. Y capaz que me la acuerdo por varios días, porque tampoco son tantas Sí. las pelotas buenas que tiro. ¿Te pasa esto de, Sí. de acostarte y que venga a tu memoria el momento en el que decís, pucha, Sí. lo tiré y salió como yo quería? Sí, sucede. O sea, me sucedió en el momento que era basquetbolista y me sucede hoy cuando juego al golf. Al golf. Sí, que me queda grabado. ¿El básquet de dónde te viene? De muy chiquito, yo tenía 6 o 7 años y en Sportivo Belgrano fue a dirigir las inferiores Miguel Aymazo. Miguel. Y Miguel es primo hermano de mi mamá. Entonces, mi vieja nos dijo a Carlos y a mí, que yo tengo un hermano de 11 meses mayor que yo, éramos prácticamente, no mellizos, pero Claro, sí. ahí. Chicos, el Miguel está en Sportivo con el básquet, así que si quieren, bueno, vamos. Y arrancamos ahí, muy chiquito, todavía no existía el minibásquet, jugamos con los aros altos. En la cancha de básquet al aire libre, ahí que estuvo hasta hace algunos años, donde después, digamos, se hizo una cancha de fútbol 5. Claro. Pero yo arranqué ahí en Sportivo y jugué... ¿Y te buscaron por la altura tuvo que ver en la selección del básquet? ¿O habías probado no. con algunos otros deportes Sí, y no te gustaban? Sí. No, había probado baby fútbol, fui arquero de los Andes, hasta que me pasé de altura y también recuerdo que los sábados a la tarde, que era el día de juego del baby fútbol y del mini básquet, me iba a jugar al baby y de ahí o venía el Miguel en la moto o en el auto y me iba y me llevaba a la cancha de básquet y así. El deporte estuvo presente en tu infancia. Siempre. Jugar al frontón, a lo que sea jugamos. ¿Tus padres tuvieron algo que ver en no, orientarte hacia el deporte? ¿O era deportista tu papá? Mi viejo fue más vale de deportes mecánicos, fue corredor de moto, corredor de auto en su momento, pero no fue nunca hizo deportes como básquet, fútbol, ese tipo de deportes. ¿La primaria digamos, dónde la hiciste? La hice... Sos un nativo de la ciudad, sí, vos. Sí. Sos familia de... Sí, sí. De muchos años. La hice en la escuela Iturraspe. La secundaria la hice... ¿Cómo te iba? Bien. ¿Ligaste bandera, alguna cosita de eso o no? No, en esa época teníamos una maestra, Ana María Martínez, se llama, que nos ponía una estrellita a los que nos portábamos bien. Bien. Yo era muy travieso. No ibas bien por ese lado. Pero a veces me proponía, entonces para motivarme que siga por la buena senda me daban la estrellita. Te costaba Sí, conseguir la estrellita. Y después el ¿Del secundario fue en el Colegio San Martín, a la tarde, que era, digamos, yo me recibí de perito mercantil. En el Colegio Nacional San Martín. Gastón, en el Colegio Viejo. En el Viejo, en el San Martín, acá de los sotanos. Digamos. Exactamente. ¿En qué momento te diste cuenta de que eras un buen jugador, eras un jugador competitivo en el básquet?
Eh, digamos que desde minibásquet siempre en esportivo y ya participamos inclusive en algunas competencias a nivel provincial. Y yo estaba siempre en el grupito de chicos de la ciudad que jugaba y que más minutos tenía. O sea, no sé si lo pensaba o me daba cuenta, pero yo jugaba porque me gustaba y trataba de mejorar y de aprender. Y bueno, el hecho de que te convoquen, por ejemplo, a una selección de San Francisco, de una categoría infantil, bueno, eso ya significa que estás entre los chicos destacados de la Claro. camada. Y bueno, y así se fue sucediendo. Selección provincial de San Francisco, participación en campeonatos provinciales, y ahí en los campeonatos, en la época nuestra, ahora Sí. todavía cambió un poquito, pero en la época nuestra era, digamos, lograr estar en una selección local para mostrarse en un evento provincial. Entonces en ese evento se elegían los jugadores para representar a la provincia en los campeonatos argentinos. Entonces me iba bien en los campeonatos provinciales y de ahí el entrenador designado de esa categoría de nivel provincial elegía jugadores de distintos lados y íbamos a jugar los campeonatos argentinos representando a Córdoba. Y así fue que en cadetes, con 15 años, fui el primer campeonato argentino que se jugó en Catamarca. Salimos tercero con Córdoba. Después ya arranqué con 16 años, ya jugué el campeonato argentino juvenil en Formosa, a los 17 el campeonato argentino juvenil en Buenos Aires, que salimos campeones. Y a los 18, que era el tope de edad de la categoría de juveniles, volvimos a salir campeones argentinos con la selección de Córdoba. Cuando terminaste el secundario, entonces, ahí, ¿cuál fue tu decisión? ¿Seguir estudiando o le pusiste Bueno, todo el énfasis al deporte? El último año, el año 80, que fue ese año, salimos campeones argentinos en Buenos Aires, campeones argentinos juvenil. Que ese fue un torneo que me fue muy bien y me vieron y me convocaron a la selección nacional. O sea, ese fue el momento de mi último año del secundario. Y justamente ese torneo se hizo en Buenos Aires. Y ya ahí en ese torneo ya me hablaron equipos de Buenos Aires para continuar mi carrera en Buenos Aires. Cuando nos preparamos para ese torneo, lo hacíamos en Córdoba. Cuando íbamos a entrenar a Córdoba, ya equipos de Córdoba ya me habían hablado para que cuando vaya a estudiar, que vaya a jugar a esos equipos. O sea, yo al final del secundario tenía opciones para ir a jugar a Buenos Aires o a Córdoba. Bien. Y ya estaba en la selección argentina juvenil. Con lo cual, digamos, los clubes, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, eran clubes importantes y yo a esa edad que tenía en la cabeza jugar al básquet ya, claro, porque me sucedieron, digamos, ese año 80, me sucedieron cosas muy de golpes y fuertes, ¿no? Fue muy intenso basquetbolísticamente, con muchos logros y muchas emociones. Y entonces, bueno, es como que el básquet era tu mundo. Era mi mundo. Escúchame, Gato, ¿y quiénes eran tus pares jugando en esa época? Bueno, a nivel local, destacados, casi todos mis logros, estuvo él integrando el equipo, Gerardo Secrestá. Claro, Gerardo. Pero de esa época... ¿En Córdoba? Bueno, en Córdoba, Mario Milanesio es de mi edad, Claro. Pichi Campana es un año menor, Marcelo Milanesio es 2 años menor. Digamos, toda esa camada de jugadores de Córdoba... compartimos muchos equipos representando a la provincia en torneos de cadete o juveniles y después en mayores también algunos. En algún momento llegaste a profesionalizarte, llegaste a vivir del básquet o lo veías como una posibilidad. Bueno, cuando yo termino la secundaria y decido qué hacer, digamos, yo me quería ir a jugar a Buenos Aires, Obras Sanitarias era la mejor opción en ese momento, y mi padre me dijo, no, mira, si vas a Buenos Aires va a ser muy difícil que estudies. La idea era que estudie una carrera universitaria, claro, y había elegido ingeniería,
y entonces Córdoba es la mejor opción. Entonces, bueno, decido ir a jugar a Córdoba y empezar la carrera de ingeniero en Córdoba. Atenas, en ese momento que yo fui, me daba un departamento que yo vivía con mi hermano, ahí en el centro en Córdoba, y me daba la comida, y unos pesos, pero prácticamente insignificante, en esos primeros años. A lo largo de los años, cuando después comienza la Liga Nacional, año 85 y 86, además de eso ya, digamos yo, lo máximo que llegué a cobrar ahí en Atenas a plata de hoy habrán sido 20.000 pesos. Claro. No era, O sea, el nivel de profesionalismo en esos que podemos años pensar. era muy difícil pensar que uno podía jugar al básquet unos cuantos años, hacer una diferencia económica que le permitan enfrentar el resto de la vida con cierta tranquilidad. Claro. Es por eso que nunca dejé de lado la facultad. Claro. Además de haber tenido ya la experiencia del accidente, que eso también me hizo recapacitar mucho en un montón de cosas. Claro, porque ¿en qué momento Eso fue... ese fue un momento de quiebre en tu vida? Sí. Ese accidente. Sí. Porque vos estabas en un momento creo, de explosión sinceramente, basquetbolística. lo digo, creo que si yo no hubiese tenido el accidente, yo me hubiese dedicado al básquet 100% y quizás hubiese dejado la carrera de ingeniería que ya había cursado el primer año. Claro. Porque yo, en esos días del accidente, yo viajaba, los 2 o 3 días viajaba a Buenos Aires a darle el sí a la gente de Obras Sanitarias para ir a jugar a Buenos Aires. Y Obras Sanitarias en ese momento, estoy hablando de enero del 82, era el mejor equipo por lejos de la Argentina. Y bueno, tenía una proyección interesante, ¿no es cierto? ¿Y el accidente te dejó algún tipo de secuela física que no te permitió volver a tu nivel? Sí, o sea, me dejó una secuela de movilidad de mi ojo derecho, que después de un año me operé y me centraron la vista, pero en ese momento me había quedado el ojo desviado. Pero además de eso, yo perdí mucha sensibilidad y me costó mucho y nunca logré tener el dominio de pelota que tenía antes. Antes me salía todo muy fácil, es como que la pelota era parte de mi cuerpo, pasaba sin inconvenientes la pelota. Y después me costó mucho más. Seguí jugando en un nivel relativamente importante, pero con muchísimo esfuerzo. Claro. Antes me salía todo más naturalmente. Claro. Y obviamente la restricción de la movilidad del ojo, también en mi posición de base claro. en el básquet, es como que restringe un poco la capacidad de visión, ¿no es cierto?, del juego. Ya seguimos con algunos de estos temas, tenemos tiempo todavía para transitar. Queremos ver la segunda foto que elegiste, a ver a dónde nos llevas. Bien. Bueno, la Bien, familia. La familia. Martina y Alejandra, o Alejandra y Martina. Bueno, es mi única hija, Martina. Bueno, yo estoy casado con Alejandra. Claro. Nos casamos en el año 90, en marzo del 90, después de casi 9 años de novio. Ah, pero muy de chiquitos. Y sí, o sea, ya llevamos ¿A qué hora empezaron la relación con Alejandra? Y en el tiempo del accidente, ahí ya habíamos empezado a hablar y formalizamos después del accidente. O sea, casi 40 años ya que estamos juntos. Mirá qué linda historia. Escuchá, algo muy loco que hayas hecho con Alejandra, por ejemplo, que te venga a la mente, que decís, ¿cómo podemos haber hecho eso? ¿Cómo podemos haber tomado esta decisión? ¿O cómo nos podemos haber jugado así, de esta manera? Y bueno, la decisión loca fue casarnos y terminar la fiesta del matrimonio, y ir a Córdoba, Pajas Blancas, y nos fuimos a Italia. Yo tenía posibilidades de trabajar yo ya me había recibido. ¿Cuántos años tenían ahí ustedes dos? Y yo tenía 27 y Alejandra 25. Bien. Casamiento o sea, no es que fue una decisión del momento, yo la había programado, pero digamos, ahora a la distancia, nosotros llegamos, bueno, hay un hecho justo en ese viaje. Imagínate que nos fuimos con las valijas, algunos dólares que
que tenía de ahorro, no muchos, y la idea era ir a juntarme con una persona que me estaba esperando, que esa persona tenía un par de alternativas para darme trabajo. La cuestión es que nosotros llegamos, te lo cuento con detalle porque vale la pena. Sí. Llegamos a Roma, a Fiumicino. Claro. Entonces, bueno, casi hablamos muy poco italiano, casi nada. De Fiumicino nos tomamos un trencito que nos llevó a la estación de Termine, que es la estación de tren del centro de Roma. Y de ahí, yo tenía una prima hermana de mi papá, que obviamente no conocía, pero le había mandado una carta, antes era muy difícil la comunicación. Exactamente. Diciéndole que iba a ir a visitarla. Una carta a la antigua. Claro. Ella era de Roma. Entonces, eso era un domingo. Y yo la reunión la tenía el martes en Roma. Entonces, la idea era quedarnos en la casa de ella 2 días y después ver qué pasaba. La cuestión es que llegamos a la estación Termine ahí de Roma, llamo por teléfono, el teléfono no me contesta, no había forma de comunicarme. Sin contacto. La valija. 9 bultos teníamos, no nos alcanzaban las manos. ¿Qué hacemos? Bueno, tenía los teléfonos de otros primos de mi papá que estaban a 200 kilómetros, que vivían en la ciudad Matélica, que después terminamos viviendo ahí, donde nació mi papá. Ahí mi papá nació y después se vino para acá. ¿Eso es norte o sur de Italia? El centro. Centro. Centro, sobre el mar Adriático. Y bueno, llamo por teléfono y aviso que había llegado y me dice, qué bueno. Entonces digo, ¿podemos ir? Sí, venga, qué sé yo. Entonces, ahí nomás, miramos así, trenes para Matélica, y vemos uno y sacamos el boleto y faltaban, ponerle 5 minutos, un andén, muchos andenes, una estación muy grande, ¿viste? Muchos trenes, y con los bultos, y salimos corriendo y el tren, cuando estamos llegando, el tren empezó a moverse y yo, claro, yo aceleré el paso y Alejandra fue quedando atrás. Y yo subo al tren y Alejandra no subía. y medio que subí por una... Y ella alcanza a subir ya con el tren casi en marcha, pero en el vagón de atrás. En el otro vagón. O sea que iba separado. Un vagón adelante, bultos por un lado, bultos por otro, y nos encontramos adentro del tren. Bueno, fue todo un... Me imagino. Bueno, esa fue una locura porque... Claro. No conocíamos a nadie y bueno, y así fue. ¿Y salió bien después? Y salió bien, salió bien. De hecho, conociste... Nos esperaron, nos recibieron muy bien. ¿Cuántos años estuviste? Bueno, 2 años estuvimos en Italia. O sea, tuve mucha suerte de conseguir un trabajo muy bueno y fue una experiencia fantástica, nos permitió crecer muchísimo en un montón de aspectos. O sea, en mi caso, en el aspecto laboral y el aspecto cultural, aprender otro idioma, claro, otras costumbres. Nosotros nos fuimos al inicio del 90, que era plena hiperinflación, o sea, el país era un caos en ese momento. Y llegar a Italia, un país estable, que no hacía falta cobrar el sueldo y salir al supermercado a llenar la heladera porque podías ir cuando quiera, que el precio no variaba. Claro, esas cosas te empiezan a choquear y empezar a entender cómo funcionan las cosas en países organizados. Fue una experiencia muy buena. ¿Familia chiquita, Gastón, por elección o porque se dieron las circunstancias? Porque se dieron las circunstancias, sí. La verdad que nunca decidimos no tener... o sea, Martina nace, o sea, la hicimos en Italia y nació en Argentina cuando volvimos. Y no es que nos hayamos propuesto no tener más hijos, sino que no se dio, inclusive nos hicimos estudios para ver si había algún inconveniente y no, y bueno, y después pasó el tiempo y ahí quedamos. Bien. Y cuando ve esa foto, primeras sensaciones. Sí, yo creo que la verdad que nos llevamos muy bien los tres. Por supuesto, cada uno tiene su carácter y su forma de ser y nos criticamos unos al otro y nos decimos las cosas, pero la pasamos bien. Creo que la comprensión hacia el otro es la clave, ¿no?, de todo eso. Sí, señor. No es fácil, los matrimonios no son fáciles, no. Y bueno, hay momentos difíciles que hay que saber sobrellevar,
Pero la verdad que estoy muy contento de la familia que tengo y es mi motor. ¿Te acordás del primer beso con Alejandra? ¿Dónde fue y cómo fue? Sí, me acuerdo. Fue en la confitería que estaba por el 25 de mayo, que se llamaba Kane. Kane, claro. Sí, Ahí señor. Ahí claro. fue. Claro, el boliche era como un lugar en esa época de encuentro y de posibilidad. O sea, claro, las salidas... ¿Y ese beso significaba ya un compromiso? Sí, era estar de novio. O sea, porque eso yo lo charlo con el primer las beso chicas, era estar de novio. con las chicas que trabajan con nosotros, que son jovencitas, tienen 20 y algún año, y yo les contaba eso, y ellos el beso lo relativizan, ¿no? No es el comienzo. En nuestra época el beso era el comienzo de una relación. Sí, sin duda. Bien, y de ahí nunca más... Y de ahí nunca más nos separamos. Qué lindo, qué linda historia. Tercera foto. A ver, ¿a dónde nos llevas ahora? Con paciencia ya va a llegar. Sí, ya va a llegar. Ya va a llegar. Pasa que viene de lejos. Viene de lejos. Lo que pasa es que la tercera foto viene de lejos. Es cierto, viene de lejos. Hay diferencia horaria. Ahí está. Bueno, ¿qué es esta fotografía? Esa foto, que si bien no es muy estética, pero la consideré interesante, importante traer o mostrar, porque ahí hay dos personas a las cuales aprecio mucho. La que está a mi izquierda es Du Yanfei, quien es mi socio en China. Y te diría que es como un hermano, porque hemos vivido con él desde el año 2004, que fue mi primer viaje a China, muchísimas cosas. Un ser humano extraordinario, de una capacidad enorme y bueno, podemos después profundizar en un montón de cosas relacionadas con el... Sí, porque me llama la atención cómo conectás no solo, bueno, uno puede entender la conexión desde el punto de vista de los intereses, porque vos haces negocios con ellos, pero es interesante que vos estableciste una conexión en el plano de lo afectivo, con una cultura tan diversa y sobre la que nosotros tenemos muchos prejuicios, ¿no? Sí, y ellos son muy cerrados en esa fase, en esa faceta, digamos, de establecer vínculos. Pero Du tiene una personalidad tal que tiene una capacidad enorme de interpretar nuestra forma de ser. A tal punto que él conoce además un montón de gente de San Francisco que viajó conmigo allá, y él estuvo acá en San Francisco en el año 2018, y tiene una capacidad enorme de adaptación y de entender, porque nosotros tenemos forma de divertirnos, de decir cosas y de hacer chistes, y eso cuando uno habla con una persona de otro país, con una cultura distinta, multiplicado la diferencia que tenemos con China, pero con cualquier persona de otro país, esa forma, a veces uno quiere hacer un chiste a una persona... Claro, el humor no es el mismo, claro, lo interpreta. Claro, no es lo mismo. Bueno, y él tiene una capacidad para interpretar nuestras humoradas y nuestras expresiones asombrosa. Y realmente es un personaje muy querido y la gente que lo conoce realmente lo quiere muchísimo, más allá de los negocios, ¿no? Más allá de los negocios. Una persona que yo quiero mucho a él, a su familia, él está casado. ¿Y ahí dónde estás en esa foto? Ahí estoy en la empresa donde el señor de la izquierda o la persona de la derecha, perdón, se llama James Zhang, es el responsable de comercio exterior de una empresa que fue uno de los primeros proveedores que yo tuve de un producto que todavía hoy sigo vendiendo acá en San Francisco. Bien, y tengo también una persona excelente, tengo muy buena relación, siempre que voy trato de ir a visitarlos y bueno. ¿En qué idioma te manejas allá? En inglés. El chino no es muy difícil. Al principio, después de mi primer viaje, digo, bueno, voy a ver si me pongo a estudiar algo, y cuando me puse vi que era muy difícil, le iba a tener que dedicar mucho y sin posibilidades de aprenderlo muy ciertas, entonces digo, mejoro el inglés. ¿Y China cuándo te diste cuenta que podía ser un mercado potencial para
No un mercado potencial, sí. sino el lugar donde poder hacer negocios. Te cuento un poquito, me das pie para que te Sí. cuente... O sea, ¿de dónde te viene el tema del comercio bueno, exterior? Porque vos sí, sí. estudiaste ingeniería, Bueno, yo después de mi vuelta, cuando vuelvo de Italia, yo trabajé acá en San Francisco, en Barbero, durante 10 años. Llegué a ser responsable de la producción de Barbero, de la planta de perforadoras y morsas de acá en San Francisco, y de la planta de secarropas, ventiladores de techo y exprimidores de jugos de Catamarca. Tanto mi experiencia en Barbero como mi experiencia en Italia, siempre participé de procesos de exportación de productos. claro, ahí está. Entonces, era un tema que me caía bien, me gustaba, las relaciones, o sea, me gustaba. Cuando tomo la decisión de salir de Barbero, después de 10 años, cuando no lo tenía previsto, sino que se dieron la situación del país que fueron complicadas a fin del 2001, 2002, y no veía yo posibilidad de seguir creciendo dentro de la empresa, entonces decido abrirme camino solo y empiezo esta actividad relacionándome con una empresa italiana que era una trading que tenía distintas bases en distintos países y yo me ofrecí para abrir una base de esta empresa, o sea, una base independiente propia, Claro. pero trabajando en coordinación con ellos. Y la idea de esa primera experiencia era conseguir mercados para los productos fabricados en Italia. Bien. Importar. O sea, importar y detectar algún producto que se pueda ofrecer en el mercado italiano. Y también en los mercados de las otras estructuras, como en Brasil, en el este de Europa. Eso duró un año, esa experiencia con esta gente, hasta que hubo un problema societario de la empresa y la empresa se disuelve y nos deja a cada estructura libre para seguir trabajando entre nosotros. Por otro lado, o sea, nos dio libertad de trabajo. Yo en ese momento contacté un montón de potenciales clientes o de clientes, ya tenía algunos clientes acá en San Francisco, y uno de los clientes que yo le había ofrecido, me acuerdo, una correa italiana, me dice, vos sabés que estaría bueno traerla pero de China, porque los chinos tienen buen precio, qué sé yo. Voy a otro producto, no, sí, pero vos sabés que los chinos, entonces 4 o 5 que visité, no, pero mira, entonces digo, bueno, Tengo que mirar a China. tengo que ir a China. Obviamente los recursos en ese momento míos eran más que escasos, el viaje a China no era fácil, así que bueno, me organicé y pensé, o sea, en ese momento el internet era muy básico. Empezaba, claro. Empezaba, entonces un poco de información de un lado, del otro. Y bueno, me organicé el viaje y me fui por primera vez a la ciudad de Guangzhou, donde se hace la famosa feria de la Canton Fair, que es la feria de exportadores chinos, que es algo descomunal, con, digamos, algunos productos para encontrar. Una carpeta de productos para encontrar. Para clientes, potenciales clientes que yo tenía acá en San Francisco y zona, que me habían pedido. Y cuando fui a esa exposición, y de esa exposición después me derivó en visitas a empresas, ahí me di cuenta que ahí había que ir a buscar proveedores. Y hubo un hecho muy importante que a mí me abrió los ojos. Yo visité una empresa justamente fabricante de correas, una empresa muy grande. En ese momento, de las empresas que había visto, era la única que más o menos tenía un nivel de calidad de producción aceptable o más que aceptable. Era una muy buena empresa. Otras que había visto realmente no me gustaron para nada. Y cuando hago el recorrido de la empresa, veo en la parte de expedición de la empresa la caja lista para cargar en el contenedor decía Goodyear do Brasil. Entonces, yo digo, esta gente está fabricando Goodyear, empresa americana, líder mundial en correa. Con sede en Brasil. Todo lo que se vende en Brasil se lo fabrican en China, pero con marca Goodyear. Entonces,
¿Cuál fue mi conclusión de eso que vi ahí? En China hay muy buenos proveedores de distintos productos, pero hay que encontrarlos. Exacto. O sea, hay un montón de en ese momento hay un montón de productores de baja calidad, baja calidad, y hay algunos buenos, pero hay que encontrarlos. Porque hay como una aprehensión que entiendo yo también por leer, por charlar, que se va venciendo, pero hay como una aprehensión respecto de la calidad de los productos chinos. Sí, bueno, eso fue cambiando con el tiempo y hoy China ha mejorado muchísimo, ha evolucionado mucho, y si bien todavía hay, digamos, algunos productos de escasa calidad, o sea, de calidad, no calidad europea, si queremos hacer una comparación, pero hoy en día, por lo menos en lo que yo tengo acceso, tienen niveles de calidad muy buenos, muy buenos. Bien, bien. Nos trajiste 3 fotografías, fueron disparadores para toda esta charla. Tendría que hacer una pausa, pero no tengo ganas, la verdad que viene muy linda la charla y se nos van acortando los tiempos. Porque yo también elegí 3 fotografías que pensé que, bueno, podrían servirnos para alimentar esta linda charla que estamos teniendo. Así que te propongo que veamos la primera que elegí para vos. ¿Eh? ¿Te identificás? Yo te identifiqué. Sí. Ahí en cuclillas. Sí. Bueno, ahí te los nombro: Pericinoto, Carrizo, Campana. ¿Campana el Pichi? El Pichi, el que está con la remera topper, el tercero parado, Sí. es el Pichi, el que está abajo el Mario Milanesio, el Lalo Campagnani, Stankovic de Río Tercero, Gerardo Secrestá a la derecha, Fernando Forza, el preparador físico, parado a la derecha. Atrás mío Daniel Martoglio de Oliva, compañero también de la selección argentina juvenil. Bueno, esa foto fue cuando volvimos del campeonato argentino juvenil que te contaba recién, del año 80, que ganamos en Buenos Aires. Nosotros viajamos en un avión guaraní de la Escuela de Aviación de Córdoba, porque el técnico era Walter Garrón, el profe, claro, y él era profe de la Escuela de Aviación. Entonces había conseguido un guaraní de 12 plazas para llevarnos a Buenos Aires. Y volvimos esa foto está tomada en la Escuela de Aviación. Cuando bajamos del avión nos estaba esperando ahí un colectivo que después nos llevó, creo que tuvimos un almuerzo en Atenas, me parece, donde nos recibieron, pero digamos, Córdoba, después de muchísimos años, había logrado obtener el título argentino en la categoría juvenil. Entonces fue un hecho, y sobre todo en Buenos Aires. Fue un hecho hermosa foto. Sí. ¿Pensás en algún momento en términos de decir, la pucha, si no hubiera tenido ese accidente, es contrafáctico, ¿no? Pero bueno, podría haber sido un ídolo del básquet al nivel de Campana o de Milanesio? O sea, no, nunca lo pensé. O sea, yo, qué sé yo cumplí un ciclo y me siento muy satisfecho con lo que logré basquetbolísticamente, reflejado en la primera foto que vimos. O sea, yo tuve la gran suerte de haber salido campeón argentino intercolegial con el Colegio Nacional San Martín. Una satisfacción enorme para el Colegio de San Francisco ganar un campeonato nacional. Por favor. Haber salido campeón provincial con San Francisco en campeonatos provinciales, en categorías juveniles, de mayores, lo cual es una gran satisfacción darle a tu ciudad un título provincial. Haberle dado a la provincia un título argentino representando a la provincia en competencia nacional, y haberle dado a la Argentina un título... O sea, hiciste todo el camino. Y ni hablar con Sportivo Belgrano, que fue mi club, ni hablar con Atenas, que fue mi club, siempre ganamos algo. Entonces es como que me siento satisfecho de haber logrado cosas, más allá de mis logros personales. El básquet es un equipo, es un juego de conjunto, entonces de nada vale destacarse uno si no se destaca el equipo, y el equipo logró cosas. Entonces eso es una satisfacción enorme. La segunda foto, chicos, por favor, para seguir charlando con Gastón Blasi. $1. $1, porque bueno, es la moneda con la que vos... El papel que maneja el mundo. Y la moneda que vos manejás. Sí, en comercio internacional, obviamente, la moneda de referencia es el dólar. A pesar de que los europeos cuesta, que ellos hablan en euros y los ingleses en libras, pero... Los vaivenes del dólar en la Argentina,
¿Cómo han impactado en tu Y actividad? muchísimo. O sea, ¿Te afecta para el negocio o te da oportunidades? y las dos cosas, las dos cosas. Si uno lo mira en términos generales, digamos, el dólar cuando está bajo, o sea que está fácil acceder al dólar, favorece a las importaciones. Entonces, yo que tengo la posibilidad de importar y exportar, es como que la balanza para este lado se ve beneficiosa. Cuando es al revés, favorece las exportaciones, o sea, la balanza para el otro lado se ve beneficiada. En realidad, el problema grande que tenemos en Argentina es las variaciones que tenemos de la cotización de la moneda, que no tanto para mi actividad, sino para los que están en la producción sobre todo. Es muy, digamos, la industria, ser industrial, ser un empresario industrial, no es tan sencillo, es muy difícil. Y los procesos industriales son procesos largos, procesos de inversiones de recuperación a muchos años. Entonces, cuando uno se larga en un proceso industrial o en una inversión dentro de su fábrica, lo hace haciendo un análisis de las variables económicas para poder recuperar esa inversión en 5 o 10 años, porque son las cosas normales, así debería ser, ¿no? Imposible recuperar las cosas, las inversiones en menos tiempo. Entonces, cuando uno se proyecta y analiza escenarios de venta, analiza escenarios de precios, y obviamente cuando son empresas importantes que también dependen de no solo del comercio local, sino del comercio internacional, la variación de la cotización del dólar afecta directamente a los números de una empresa. Y ni hablar la inflación. Ahí está. Ni hablar la inflación. Yo tuve la suerte de estar 10 años en barbero en los años 90. Y siempre le voy a estar agradecido a Tito Barbero por las posibilidades que me dio dentro de la empresa, primero para capacitarme, porque estando en barbero yo pude hacer una capacitación de gestión de calidad total en Japón, un curso de un mes. Que te abre el panorama también. Que tenías la mirada de Italia, de tu experiencia italiana. Eso a mí me cerró un montón de cosas que estaban relacionadas con mi profesión. Le perdiste miedo al Oriente, de paso. Sí, que suena tan sin lejos, duda, ¿cierto? sin duda. Y después hice un posgrado de ingeniería gerencial, que también el barbero me dio la posibilidad de hacerlo. Y no solo eso, que me dio la posibilidad de aplicar dentro de la empresa un montón de conceptos, de métodos, de sistemas de producción, en ese momento modernos, que logramos un montón de cambios en la empresa. Pero ¿por qué fue posible hacerlo? ¿Y por qué yo me sentía a gusto y motivado y se pudieron hacer muchas cosas? Porque había estabilidad económica. Claro. Porque uno podía programar los cambios y hacer un programa de recuperación de inversión si era necesaria la inversión, o uno podía medir la productividad de la empresa en su conjunto o productividades parciales de todo el proceso industrial, y siempre al haber estabilidad económica era muy fácil interpretar los resultados de las mediciones que uno hace. Hoy en día, si uno analiza lo que... Yo digo, hoy los números que le brinda un contador de una empresa al empresario para tomar decisiones, seguramente no le sirven de nada. Todas las decisiones pasan por intuición del empresario, cosa que es muy difícil que uno pueda pensar en progresar y en hacer las cosas bien cuando depende solamente de la intuición. En el mundo, las empresas, las organizaciones, se basan en indicadores de gestión, en indicadores, depende de la actividad, ¿no es cierto?, que van monitoreando cómo va andando la actividad y van corrigiendo cualquier desvío que haya de lo programado, y siempre con un horizonte a mediano y largo plazo. Entonces, en ambientes inestables como los nuestros,
Es imposible. Por eso yo digo a los empresarios, a los industriales, hay que hacerle un monumento en nuestro país. Porque es muy difícil. Me toca tratar de explicar, cuando viajo por otros países, la situación de Argentina y cómo se hacen ciertas cosas y las variaciones que hay de ciertas cosas, y no lo alcanzan a comprender. Y no lo alcanzan a entender. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y se hace. Gastón, ¿qué es lo que en este momento, qué es lo que se trae de China y qué es lo que se lleva de Argentina a China? Hoy por hoy, bueno, uno de los principales mercados del mundo para la Argentina, ¿no es cierto? Lo que se lleva básicamente son granos, cereales, oleaginosas, carne, se está exportando vinos también, alguna que otra fruta y alguna otra cosa puntual, o sea, no salimos de un producto primario. Increíble, ¿no? Bueno, pero justamente por todo esto que te estoy diciendo, claro. Hoy la Argentina no es competitiva en el mundo. A mí me tocó... Claro, vos llevás precios argentinos... Pero yo tengo un montón de ejemplos para cortar, pero uno realmente hasta me sentí... digo, ¿cómo puedo ser tan irresponsable de hacer eso? Una fábrica importante, Córdoba, fabricante de un producto presente en Argentina, que los conozco, y yo tenía relación con Brasil, en ese mismo rubro. Entonces me dice, mirá, llévate la carpeta y fíjate si qué posibilidades tenés. Perfecto, bueno, llego. Un muy buen producto de calidad en el mercado nuestro, y yo sin hacer ningún estudio, sin nada, cosa también improlija de mi parte, me encuentro con el potencial cliente y digo, mirá, tengo este producto. Y dice, mirá qué interesante, característica, bueno, ¿y cuánto vale? 100. ¿Estás seguro? Sí, 100. FOB Ex-Work en Córdoba. Agarró, se dio vuelta, buscó una carpeta y dice, mirá, dice, este es un fabricante de Sao Paulo, yo estaba en Curitiba, este es un fabricante de Sao Paulo, reconocido, mismo nivel, porque conozco esa fábrica, dice un tipo que conocía de lo que hablaba, mirá lo que me cuesta. Costaba 4 veces menos, costaba 25 lo que yo le ofrecía 100. Y entonces, ¿cómo estamos muy lejos de ser competitivos? Y eso te digo, ya fue hace unos años. Esta descripción que nos haces es tremenda, porque me viene a la mente, en estos días que hablábamos mucho de Belgrano por el 20 de junio, sí. Y yo recordaba un escrito de Belgrano del año 1796, cuando todavía era el virreinato del Río de la Plata. El rey le encargaba a Belgrano que realice un informe de el potencial económico de estas tierras. Y él decía en ese momento que era una tierra con mucho potencial, pero que todo lo que se fabricaba eran productos que hoy le llamaríamos primarios, le daba otro nombre, y que lo que había que hacer en estas tierras era elaborar los productos antes de exportarlos. Es tremendo. Sí, 250 años después, sí, estamos en la misma. No tuvimos una estrategia de país orientada dar ese paso. Qué pena. O sea, para lograrlo, obviamente, es necesario tener un objetivo de país claro, que todos sepamos, que el país esté, digamos, direccionado todo en el mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema. Hoy no somos competitivos. Nos quedan 5 minutos, increíble, nos quedan 5 minutos. Para mí es como si hiciera 15 minutos que estamos hablando y ya hace una hora. Tengo la última fotografía y con esta terminamos. A ver, chicos, por favor, la última fotografía. Bien, ahí tenemos una Honda 400. Justo. Bueno, la que yo tuve el problemita era color roja. Pero era de similar, este tipo. Sí, una Honda 400, propiedad de
mi querido primo hermano Luis Pedro Nicolini. Que le mandamos un saludo, un cariño enorme para Luis. Es una gran persona. Excelente. Honda 400. Honda 400. ¿Qué día de qué año te subiste a esa moto y ese día cambió tu vida? Te cuento rápidamente cómo fue. No, la verdad que lo cuento como anécdota, a pesar de que fue traumático, pero ya pasó. Nosotros familiarmente nos juntamos para Navidad y Año Nuevo, toda la familia, los Blasi, los Nicolini, todos juntos. La mamá de Luis es Blasi de apellido, claro. O sea que y siempre nos juntamos a la noche y al día siguiente las obras. Bien, típico. Entonces, de nuestra región. Nos juntamos el 31 de diciembre del 81 y al día siguiente, el 1 de enero, nos volvemos a juntar al mediodía. Y Luis, hacía poquito se había comprado esta moto. Yo no había manejado moto creo que casi nunca en mi vida. O alguna vez así. Bueno, la cuestión es que terminamos de almorzar y había unos amigos de Luis que tenían una motocross y había una pista de motocross y dice, che, está, no me acuerdo quién, probando una motocross, vamos todos a ver. Y yo le digo, bueno, le digo, Luis, yo voy con tu moto, así de paso de una vueltita. Claro. Y Luis es un tipo que no dice que no, pero sí, andá. Ay, bueno, yo me acuerdo que salí de una vuelta, fui al Sport, me hacía el canchero. Claro, 17 años, una Honda 400. Tenía el escape, un escape con un ruido que vos acelerabas. Era picante, una cosa como para hacerse ver. Por supuesto, sin casco, sin nada, una irresponsabilidad total. Y bueno, así fue que me acuerdo de haber dado vueltas, qué sé yo, y después ya no me acuerdo más, después me contaron. Yo tengo el accidente, yo venía por 25 de mayo y llegando a lo que era la fábrica militar, aparentemente pasa un auto, un vehículo, y yo no debo haber venido muy despacio, intenté esquivarlo, quise frenar, no sé, la cuestión, perdí el control de la moto, y la moto se cae, no choco contra el vehículo, sino que lo esquivo, pero me caigo y pego con la cabeza en el pavimento y el cordón, y quedo ahí tirado y muy mal porque el golpe fue muy fuerte y bueno, cuentan los primeros que me vieron que por ahí me encuentro con alguno que dice, yo te vi ahí, qué sé yo, bueno, que estaba muy mal. Un accidente gravísimo. Sí, muy grave. A tal punto que todos pensaron que me iba. Y bueno, tuve muchísima suerte, me cargaron, me llevaron a Córdoba urgente y yo recuperé el conocimiento al día siguiente. Yo me empiezo a acordar cuando me despierto en terapia intensiva en el hospital italiano, donde me cuentan qué me había pasado. Yo tenía un parche en el ojo, por supuesto estaba bastante desfigurado en la cara por el golpe, no tenía más que una luxación en el dedo meñique de este dedo, raspón en el codo, en el hombro y en la rodilla, pero de poca importancia, pero el golpe fuerte había sido en la cabeza. Y bueno, después de ahí todo el proceso de todo el proceso y todo, posterior. Cuando ves en perspectiva ese momento de tu vida, dicen que siempre, y bueno, y vos sos un empresario, así que y en Argentina y dedicado a la exportación, dicen que en cada crisis hay una oportunidad. Esto fue una crisis muy fuerte para vos, porque vos tenías un potencial enorme, tenías tu cabeza puesta en el básquet, tenías un desarrollo enorme y bueno, después de ese accidente no pudiste volver a ser el mismo que fuiste antes. Sí, y yo, digamos, el momento, momento más fulero que yo viví fue cuando, después de pasar, digamos que salgo de la clínica, hago la recuperación en la sierra, en la casa que teníamos en la sierra, en Parque Síquima, y yo creía que me iba a recuperar rápido y todos los problemas se me iban a ir. Y no fue así. Entonces, cuando yo vi que tuve que aprender a caminar de nuevo y que el problema de la vista no era nada sencillo, y ahí ya me di cuenta de que lo que yo pensé que iba a ser pasajero y que iba a recuperar, me di cuenta que no lo iba a poder lograr. Entonces, uno empieza a ver el futuro y la vida de otra manera, con otra perspectiva. Y ni hablar el hecho de agradecer permanentemente el hecho de poder estar vivo.
porque estuve ahí muy cerquita de ir. Entonces, eso te forma, te abre un poco el panorama, ves las cosas de otra manera. Y bueno, obviamente todo lo que es la ayuda de los familiares, los amigos, eso es invalorable, ¿no? Que te da mucha fuerza para... Sí, sin para duda que continuar. a la crisis la tomaste como una oportunidad que te hizo ser el hombre Sí. que yo soy. Gastón, se nos fue el tiempo y ni siquiera entré en las preguntas. Había preguntas. Sí, yo me había preparado por las dudas para no quedarme sin, pero no, fluyó la charla y eso, bueno, eso es lo que buscamos con el programa. Te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias, felicitaciones porque es realmente entretenido y ojalá venga mucha gente que pueda contar historias y así aprender de la vida de la gente, que uno cruza por la calle, exacto, pero por ahí no sabe y conocernos un poquito más. qué es lo que hace. Esa es la idea. Gracias. No, por muy favor, amable. Daniel, gracias a vos. Gastón Blasi, en Aquí Ahora, entrevistas a solas.